La última letra del abecedario, la letra Z. Os voy a enseñar a llegar hasta el Will Style pero siguiendo estos pasos. Con una letra sencilla, bordeándola por ambos lados con el mismo margen, conseguimos hacer una letra simple. Le añadimos una sombra hacia un lado y quedaría así. Ahora empezamos con la siguiente donde le metemos un poquito de movimiento. Como veis, empiezo a doblar y a mover algunas partes. Manteniendo siempre el mismo margen de tamaño y grosor de la letra, le añadimos también la sombra y creamos el mismo efecto que antes. Y vamos a ir mejorando la letra para hacerla yo al estilo pieza o old school. Como veis, parece que le ha crecido una nariz a nuestra letra, pero bueno, no es un problema porque estamos añadiéndole algunos detalles. Y la parte de arriba podemos hacer como si fuera el número 2, bajándole el palo y lo cerramos en este lateral. Le faltaría el palito de aquí en medio, pero no pasa nada, aquí tenemos la letra Z. Y siguiente paso va a ser este. Era sombra o hacerle un 3D, pero siguiente paso, el Will Style. En esta ocasión he cogido un lápiz, pero no un lápiz cualquiera, es un lápiz de colorear de color negro. Así que voy boceteando nuestra letra Z con una parte más fina y una parte más ancha. Ya estoy añadiéndole algunos detalles y cerrando la letra por debajo para irle dando más movimiento. En vez de que sea simétrico, todo el grosor de la letra voy a jugar con eso, parte más fina y más ancha. Y siguiendo los mismos pasos que el anterior, pero añadiendo uno nuevo. Por ejemplo, los Will Style tienen muchas flechas, así que voy a añadirle una flecha por aquí detrás para que salga por abajo. Pero tampoco es obligatorio cuando hagamos una pieza. Por ejemplo, voy a hacer que la flecha pase por aquí abajo, pero cuando hacemos nuestra Will Style en una pieza, puede tener varias flechas o ninguna, lo que es la letra. Me refiero, en general sí tienen flechas. Y yo normalmente las pongo en las partes finales o donde empiezan las letras. También podemos hacerle una parte que sobresalga por la letra para que vaya saliendo la flecha. En esta parte voy a tirarle bastante para arriba y aquí le voy a cerrar como el 2, pero voy a añadirle un nuevo palo. Y no os perdáis estos pasos porque vayáis viendo cómo se va modificando la letra. Por ejemplo, podría ser un número 2 bastante chulo, pero recuerdo que es la Z. Estoy haciendo el trazo que es el line mucho más ancho para que se vea mejor. Y depende también el tamaño de la letra, pues quedará mejor que el line sea más fino o más ancho. Así que ahora mismo estoy jugando con este color negro, que es de la marca Faber-Castell. Es caro, pero es bueno para ir trazando nuestra letra. Pero estoy pensando de qué manera podemos jugarle con unos colores. Podríamos jugar con unos colores claros y el 3D oscuro. Pero ¿qué pasaría si le metemos un color de base oscuro a nuestra letra y el line sería claro? Pues lo voy a enseñar, pero antes vamos a hacerle otra flecha. Como veis, he dejado aquí un pequeño espacio y aquí es donde voy a ir cerrando la flecha. Ya os digo que esto es una letra suelta y quizás lo veáis raro, pero cuando está unido a una pieza es como mejor se ve. Y veis estos detalles, voy a meterle algunos en esta parte como si fuera el palito central de la Z. No voy a hacerle la otra parte de atrás porque está muy cerrado. También os aconsejo que vuestra letra o pieza la hagáis primero a lápiz y luego la paséis directamente a boli, porque si tenéis fallo no podréis borrarlo. Por ejemplo, estos dos detalles que le estoy metiendo no voy a poder borrar bien las partes de dentro, así que voy a jugar con un color oscuro para que se tape. Y en esta ocasión he cogido un morado bastante oscuro que creo que va a cubrir todas las partes negras para que no se visualicen los errores. Es una marca que se llama Acrylic Maker y la verdad es que no es muy buena, entonces por eso no puedo utilizar colores claros encima de algo oscuro, porque tendría que darle como 4 capas y la verdad que no me apetece hoy hacer ese trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el color oscuro y los rotuladores son malos? Pues no cubre. Entonces estoy probando con un Posca que veo que tiene mejor efecto porque son buenos y esto sí cubre el line de color negro. He cogido un color beige que es bastante bueno para este detalle de la letra morada y creo que complementa bastante bien. Así que voy a hacerle todo el line, incluso creo que voy a hacerle los 3D. Vamos a ir viendo cómo quedaría.
Y la verdad que cambia un montón una vez que le estoy metiendo ya los 3D a la letra y ojalá fuera una pieza, pero en esta ocasión vamos a dejar así. Próximamente voy a hacer también piezas de graffiti, tanto 3D, algunas Will Style, aunque ya hay en el canal de YouTube en las listas y algunas nuevas de Throw Up. Quiero deciros que este tipo de letras se consigue a base de práctica y de error. En mi canal de graffiti podéis tener muchos ejemplos, muchos detalles para tener también referencias. Ahora estoy metiéndole el Powerline de color marrón oscuro, por ejemplo, y después voy a meterle unas pequeñas sombras con el lápiz. Y lo que me quiero referir, que en mi canal de YouTube tenéis desde la parte más fácil a más difícil. Y aparte tengo 3 libros, por si no lo sabéis, uno que es de aprender, uno de colorear piezas de diferentes estilos y otro de colorear abecedario graffiti donde podéis coger referencias. Y ya tengo la letra Z casi terminada y voy a darle los últimos detalles con el lápiz porque el podcast ya está seco, así que puedo hacerle esta sombrita para darle un poquito más de volumen. El caso que estuviera todavía húmedo, lo que es el papel, se rompería, así que tenemos que tener paciencia y esperar algunas veces en estos detalles. Y para rematar el vídeo os voy a enseñar mis 3 libros por si no los conocíais porque os puede que interese. Y no os asusten por mi mesa de trabajo. Uno Graffiti es el primer libro, luego tenemos el libro de colorear Graffiti Alphabet y Book de colorear. Estos son los 3 libros. Bubble, tenéis también Blockbuster, tenéis Will Style, Old School, Throw Up, Lettering, incluso como si fuera peluche, efectos de líquido. Y la parte final más difícil, 3D, donde tenéis el Will Pastel, que es mi estilo, aunque ya lo he pasado al orgánico. Como veis, esto viene sin colorear, pero esto lo he ido haciendo yo. Ahora os voy a enseñar el Graffiti Alphabet, donde vienen abecedarios completos como el Will Style, el Bubble, el Throw Up, el Blockbuster, el Old School, el 3D, y tenéis mucho más, tenéis una variedad de 50 abecedarios diferentes donde he ido coloreando. Todos los libros están en el enlace de mi perfil en Amazon. Este es uno que estoy terminando y el último es este, el Will Pastel Organic. Y para terminar con mi último libro, que es este, el Uno Graffiti, donde tiene 120 páginas de ejercicio, empezando por la más básica, que son hacer las letras para ir manteniendo el tamaño y las proporciones dentro de un cuadrado que os servirán de ayuda. Que a medida que lo vais haciendo será más difícil. Aquí ya no tenéis el cuadrado de ayuda y a medida que pasa estarán algunos bocetos y aquí será para unir las palabras. Luego tendréis ejercicios de hacerle la sombra, de hacer diferentes estilos de letra y luego también tendréis el de la perspectiva con unos 3D con la misma letra, para que veáis la diferencia desde el ángulo. Estos son un Will Style en boceto, en limpio, y pasamos al dibujo técnico con la línea horizonte y la perspectiva, que son la frontal, la oblicua, la aérea y la de ojo de pez. Y pasamos a la parte más difícil, donde lo haréis con las letras. Son muy buenos los 3 libros que os pueden ayudar para mejorar vuestro graffiti. Uno Graffiti, Graffiti Alphabet y Book de colorear. Los 3 están en Amazon.